Oremos. Señor, te damos gracias, Padre. Tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos acercarnos a ti, Señor. Y rogamos, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, mi Dios, llene nuestros corazones y nos ayude. Pedimos tu bendición, pedimos tu permiso, pedimos, Señor, tu denuedo, tu presencia, tu dirección, para que tú, mi Dios, nos enseñes y todos podamos aprender lo que tu palabra tiene para nosotros hoy. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Los tiempos en que vivió el Señor Jesucristo son tiempos en los que tenían su grado de complicación. Pero Él habló acerca de los tiempos futuros y mostró que también serían complicados. Y creemos, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. Por supuesto, no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero todo lo que está sucediendo cada vez está más acentuado. Y todo ello, dice el Señor, apunta para la venida del Señor. Que debemos ser personas que veamos no solamente nuestros tiempos, no solamente las cosas que nosotros hacemos y que dominemos lo que hacemos, sino que también veamos hacia arriba y veamos lo que está sucediendo en el mundo, que apunta hacia la venida del Señor. Son complicados, hermanos. ¿Cómo ve usted los tiempos que estamos viviendo? San Mateo capítulo 24, en sus versículos 6 al 13, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esta profecía del Señor Jesucristo, amados hermanos, se ha estado cumpliendo desde hace ya mucho tiempo. Pero la palabra de Dios dice que esto todavía no es el fin, es principio de dolores. Pero como es el principio y quién sabe desde cuándo empezó, esto ha ido escalando cada vez más, hermanos. Son tiempos complicados, son tiempos que se complican cada vez más. El virus del COVID todavía no termina. Hay una guerra que se está alargando. Hay terremotos por donde quiera. La inseguridad está desatada. Se está expandiendo en el mundo, hermanos, el virus de la hepatitis en los niños. El amor de muchos ya se ha enfriado. No es que se va a enfriar, ya se enfrió. Cada vez hay más persecución contra los cristianos. Las falsas doctrinas están por doquier y muchos se están alejando del verdadero evangelio. Muchos quieren las cosas fáciles y dejan de creer en el Dios verdadero, en el Dios que todo lo puede y el Dios que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos vivir una vida santa, una vida libre de pecado. Amados hermanos, ¿es usted una de las personas que está perseverando hasta el fin? No sabemos cuándo el Señor venga, no sabemos cuándo el Señor nos llame, pero cualquiera de estas dos cosas que sucedan será el fin para nosotros. ¿Estamos perseverando? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos buscando su rostro? ¿Estamos esforzándonos por caminar con Él? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este es el camino que Dios nos ha dado, amados hermanos.
Pero no es un amor humano, sino es el amor de Dios. El amor sacrificial, el amor que cuesta, el amor que debe darse todo sin esperar nada a cambio. A este tipo de amor es el que nos llama el Señor para caminar en esta vida, que quién sabe cuánto tiempo quede. Pero la palabra de Dios, amados hermanos, dice que el Señor es fiel, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, dice el Señor, el que persevere, el que ame a Dios, el que decida caminar con el Señor, el que deseche todo lo malo, el que deseche todo lo incorrecto, el que se someta a Dios, el que le pida perdón a Dios, el que busque a Dios para que limpie su corazón, amando como Dios quiere que amemos, dice, es el que ha conocido a Dios y es el que estará en la presencia de Dios. La única manera de perseverar hasta el fin, amados hermanos, es amando a Dios. Y la única manera de perseverar hasta el fin es amando al prójimo. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No es como nosotros querramos, no es como nosotros pensemos, no es como nosotros nos imaginamos, es como el Señor dice. Y el Señor dice que la única manera de perseverar hasta el fin y la única manera de perseverar hasta el fin es amando a Dios y amando al prójimo. No hay otra. Amados hermanos, si usted ama a su prójimo, si usted en verdad ama a su prójimo, no habla mal de él, no busca hacerlo quedar mal, no se reúne con otras personas para ponerse de acuerdo en cómo hacerlo caer, no se alegra cuando a su prójimo le va mal, no importa si esa persona le hizo mal a usted o no. Si usted tiene el amor de Dios en su corazón, usted va a orar por esa persona. Si usted tiene a Cristo en su corazón y ama a su prójimo, va a orar por él y le va a pedir a Dios que lo bendiga. Las personas que hacen mal, las personas que hablan mal de las otras personas, necesitan a Cristo, amados hermanos, y por eso hay que orar por ellos. Pero de ninguna manera Dios nos llama a hacer una cosa diferente a lo que es el amor de Dios. Por eso el Espíritu Santo está con nosotros todos los días para ayudarnos, amados hermanos, para ayudar a todo aquel que quiera ser ayudado, a todo aquel que quiera desechar lo malo, a todo aquel que quiera no pensar mal de las personas, a todo aquel que no quiera no hablarle mal a las personas, sino quiera que el amor de Dios bendiga a todos, porque todos necesitamos de Dios. Ustedes deben saber, amados hermanos, que el infierno es un lugar al cual ninguna persona debería ir, porque es tremendamente difícil. Es quemarse por toda la eternidad, es estar lejos de Dios por toda la eternidad. Ninguna persona debería ir ahí. Por lo tanto, si alguno tiene el amor de Dios, debe de estar orando por todas las personas que se portan mal, por todas las personas, aunque digan que son cristianos, aunque vengan al templo, aunque lean la Biblia, aunque oren, aunque ofrenden, aunque diezmen, aunque hagan lo que hagan. Amados hermanos, si es una persona que habla mal de los demás, si es una persona que se reúne para ver cómo le hacen mal a otra persona, si es una persona que piensa mal de los demás, amados hermanos, necesita a Cristo en su corazón y alguien debe estar orando por él. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, dice 1 Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, dice, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esto es lo que Dios dice a través del apóstol Juan. Y es una palabra que debe penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Nadie, por muy, ¿cómo se podría decir?
por muy real o por muy noble, gracias, por muy noble que sea su apellido, por mucha sangre azul que corra por sus venas, nadie podrá ser salvo si no ama a Dios y no ama a su prójimo. Nadie. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo crea usted o no lo crea, le guste o no le guste, es la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, Él quiere que nosotros entendamos que nadie puede decir que ama a Dios, nadie, si aborrece a su hermano, si habla mal de su hermano, si busca el mal de su hermano, si se esconde de su hermano, si no deja que su corazón ame como Dios ame, como Dios dice que amemos, si antepone sus argumentos a lo que la palabra de Dios dice, si no se sujeta, si no se subaja a realizar lo que la palabra de Dios dice y pone por encima de todo eso sus argumentos, amados hermanos, no es una persona que ame a Dios, aunque diga que lo ama. Entonces, amados hermanos, si usted ama a Dios, bueno, la pregunta primero es, ¿usted ama a Dios? Si usted ama a Dios, ¿qué está usted haciendo por amor a Dios? Lo que usted está haciendo, la forma en que vive, la forma en que se comporta, la forma en que se relaciona. Porque déjeme decirle, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña, que no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Por lo tanto, nuestra relación con todas las personas debe de ser una relación, dice el apóstol Pablo en Romanos 12, de mi corazón hacia los demás debe de ser de amor sincero. Yo no sé si los demás me amen, eso le corresponde a cada persona, pero si yo soy hijo de Dios, pero si yo soy hija de Dios, de mi corazón hacia afuera debe de salir el amor de Dios hacia los demás. Por eso, amados hermanos, si usted dice que ama a Dios, ¿usted se somete a los demás en el amor de Cristo? Es una pregunta que usted debe de responder. ¿Se somete usted de veras? ¿Es obediente o es desobediente? ¿Perdona usted las ofensas o las guarda en su corazón para sacarlas después? ¿Qué hace? ¿Cómo es usted? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo, amados hermanos, nos dice que de mi corazón hacia los demás, yo debo de decidir seguir la paz. Yo debo de decidir estar en paz. Por lo tanto, no debo de pelear, no debo de buscar la manera de pelear. Yo debo de buscar la paz y cuando la encuentre, dice el Señor, ¿qué debo de hacer con ella? Debo de seguirla, debo de vivir en ella, debo de estar sumergida en ella. Amados hermanos, pero cuando yo estoy en paz, dice la palabra del Señor, debo de vivir en santidad con los demás. Si yo no vivo en santidad con los demás, si mi corazón no es santo para con los demás, si mi corazón no tiene el amor de Dios, que el Espíritu Santo llena mi vida para tratar a los demás, para pensar de los demás, amados hermanos, dice Hebreos, yo no veré al Señor. Ya sea que el Señor me llame o ya sea que el Señor venga, no lo voy a ver, porque no voy a ir al cielo, sino al infierno. Porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hice. Por lo cual la palabra de Dios dice que eso es pecado. La palabra de Dios dice que nadie entrará en su presencia que sea pecado. Debemos de preocuparnos, amados hermanos. Los tiempos no son fáciles, son muy complicados, como para todavía ignorar voluntariamente lo que la palabra de Dios enseña. Amados hermanos, las respuestas a estas y a otras preguntas determinan si realmente amamos a Dios. Amar a Dios se aprende.
es una experiencia que se aprende. No es algo que surge así, nada más, tronando los dedos. Porque cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, empezamos a escuchar la palabra de Dios, empezamos a leer la palabra de Dios, empezamos a tener relación con el pueblo de Dios, amados hermanos, y la palabra de Dios, por medio del Espíritu Santo, empieza a meter las enseñanzas bíblicas en nuestro corazón para que nosotros vayamos viendo la diferencia entre la vida mundana con la vida santa. Por eso, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros estamos aprendiendo de Dios, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ¿quién sabe desde cuántos años hace que usted y yo estamos sumergidos en el Señor? Dice el apóstol Pablo, no es para que nos comportemos como niños, sino es para que ya seamos maestros en el Evangelio, maestros en la vida cristiana, maestros en el buen testimonio, maestros en el gozar del gozo y de la paz que solamente Dios da, por buscar a Dios, por ser obedientes a Dios, por deleitarnos en el Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice, amados hermanos, que si nosotros somos personas, es porque que somos personas que estamos amando a Dios y que estamos amando al prójimo, amados hermanos, es porque hemos estado pasando por diferentes experiencias en nuestra vida cristiana. Hemos pasado por la experiencia de la conversión. Hemos pasado por la experiencia del perdón. Hemos pasado por la experiencia de formar parte del cuerpo de Cristo. Hemos pasado por la experiencia de la entera santificación. Yo no sé por qué nadie dice amén. ¿Será que no hemos pasado por eso? La experiencia de la fe, la experiencia del amor, tampoco es de repetir por repetir. Solamente si usted lo ha tenido, puede decir amén. Dice el apóstol Pablo, déjenme hacer un paréntesis. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo es posible que una persona diga amén a lo que tú estás diciendo si no entiende lo que estás hablando? Por lo tanto, si usted entiende que usted está pasando por estas experiencias con el Señor, entonces con toda libertad, porque el Espíritu de Dios le da libertad, puede decir amén, gloria a Dios, porque es algo de la experiencia de su vida. Dice la experiencia de la fe. Hemos estado pasando, los que seguimos al Señor, amados hermanos, por la experiencia del amor, por la experiencia de la compasión, por la experiencia del bautismo, por la experiencia de la Santa Cena, por la experiencia de la oración y el ayuno, por la experiencia de la búsqueda de la paz, por la experiencia de gozar, amados hermanos, y de agradecer por las bendiciones que Dios nos da diariamente. Es una vida en el Señor, amados hermanos, es una nueva vida. Nada de esto nos los da el mundo, dice el Señor, sino que lo que da Dios solamente lo puede dar Dios y nadie más. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, la única manera de permanecer en el camino del Señor hasta el final es amando a Dios y amando al prójimo. No nos podemos hacer a un lado. Quien diga lo contrario, dice el Señor, es mentiroso. Nadie puede decir que ama a Dios si no ama a su prójimo, si no busca el bien de su prójimo, si no ora por su prójimo, si no se preocupa por su prójimo. Pero nadie puede decir que ama a su prójimo si desobedece a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la enseñanza, amados hermanos, es que nosotros estemos analizando, estemos viendo cómo es nuestra vida, cómo estamos actuando nosotros. Para las personas que viven estas experiencias, amados hermanos, que acabo de mencionar, no es suficiente decir Dios está conmigo, solo porque la Biblia dice que Dios está conmigo. Eso dicen muchas personas.
Dios está conmigo. La Biblia dice que Dios está conmigo, así que Dios está conmigo. No importa cómo me porte, eso no es cierto. Para las personas que no obedecen a Dios, lo que aquí está escrito solo es letra muerta, solo es un libro. Pero las personas que le piden al Señor, leen la palabra de Dios y le dicen al Señor, por favor, perdóname, porque yo no estoy viviendo como tú dices, ayúdame, Señor. Entonces el Espíritu de Dios está allí para traer la palabra de Dios a nuestro corazón. Los que aman a Dios, amados hermanos, saben que Dios está con ellos, porque le sirven, porque le aman, porque le buscan, porque le obedecen. Por eso dicen que Dios está con ellos. Dios está con usted, amado hermano, amada hermana. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 34, 18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva, dice, ¿a quiénes? A los contritos de espíritu. Sí, amados hermanos, muchas personas se están yendo a salirse del evangelio de Dios porque quieren una doctrina barata. Una doctrina en la cual no tengan que esforzarse, en una doctrina en la cual no le digan tienes que amar a Dios y tienes que amar a tu prójimo. Y si no lo amas, entonces no eres de Dios. Nadie quiere que le digan eso. Pero la palabra de Dios dice que Jehová está cercano, dice, a los quebrantados de corazón, a los que reconocen, a los que le piden al Señor con lágrimas que les cambie su forma de ser tan fea. Que dejen de ser chismosos, que dejen de meterse en lo que no les importa, que se dobleguen ante el Señor, que se preocupen por su familia, que sean responsables, que obedezcan al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 8:28, los que aman a Dios, amados hermanos, saben que todas las cosas les ayudan a bien, porque están viviendo dentro del propósito de Dios. Por eso, les pase bonito o les pase feo, les dan gracias a Dios, porque están aprendiendo que la palabra de Dios dice, dad gracias a Dios en todo. Todos, amados hermanos, tenemos necesidades. Todos tenemos dificultades. El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pedir al Espíritu Santo que llene nuestro corazón. Nosotros tenemos que doblegarnos ante el Señor, amados hermanos. Tenemos que someternos al Señor y tenemos que someternos a los demás en el temor de Cristo, dice Gálatas 5. Porque así lo decidimos, porque así hemos aprendido del Señor, porque así queremos, porque sabemos que solamente de esa manera, amados hermanos, si el Señor nos llama o el Señor viene, estaremos en la presencia del Señor. Pero también en medio de todos estos tiempos difíciles y esté sucediendo lo que esté sucediendo, amados hermanos, los hijos de Dios no dependemos de las circunstancias, sino dependemos de la presencia de Dios en nuestro corazón. La paz, dice el Señor, no la van a obtener a menos que yo se la dé. Y yo le doy mi paz y yo le doy mi sueño, dice el Señor, a mis amados. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, los que aman a Dios saben que todas las cosas les ayudan a bien. Son felices, le dan gracias a Dios. Tengan poco, tengan mucho, haya o no haya. Malaquías 3 dice: tú sigues siendo mi Dios, tú sigues siendo mi Señor, tú sigues siendo mi Salvador. No busco a Dios solamente porque hay. No busco a Dios solamente porque me sobra. No, busco a Dios porque lo necesito. Busco a Dios porque no tengo. Busco a Dios porque no puedo. Por eso lo busco. Porque Él es el único que me puede sostener. Él es el único que me puede fortalecer. Él es el único que me puede perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Los que aman a Dios, amados hermanos, son personas que no se amoldan a este mundo, sino que en las cosas que pasan en su vida comprueban una y otra vez que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Bendito sea el nombre del Señor. Son personas felices, confían en Dios, esperan en Dios, aman a Dios y conviven en paz con su prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Los que aman a Dios son personas que se preocupan en vivir, por vivir lo que la palabra de Dios les enseña.
amados hermanos. Por eso son trabajadores leales. Por eso son comerciantes honestos. Por eso dan testimonio de vida cristiana en donde quiera que se encuentren. Por eso son esposos que se honran y se respetan. Por eso son cristianos que rechazan el pecado en cualquiera de sus formas. Bendito sea el nombre del Señor. No sean como aquel que me vendió una combi y me la vendió desvielada, pero me la vendió como la quinta maravilla del mundo. Y cuando le fui a reclamar me dijo: lo siento, pastor, negocios son negocios. No sean como él. Sean como el Señor Jesucristo les enseña. A ser personas temerosas de Dios, que aman a Dios y aman a su prójimo, que nunca buscan hacerle mal a su prójimo, ni con sus hechos, ni con sus palabras, y mucho menos en sus oraciones. Tengan cuidado, hermanos, cuando oren, no oren hablándole a Juana para que lo oiga Chana. ¿Entienden? Si se dirigen a Dios, tengan cuidado, porque Dios es santo. Dios es Dios. Y les puede salir el tiro por la culata. Oren a Dios y oren con sujeción, con amor y con temor. Gloria a Dios. Amados hermanos, los que aman a Dios son personas que están seguras de su salvación, porque confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Son personas que estarán seguras con Jesús en el cielo, cuando el Señor venga o cuando el Señor los llame. Los tiempos, amados hermanos, son difíciles. ¿Y qué cree? No se van a componer. La palabra de Dios ha dicho que todo irá de peor en peor, porque el Señor viene, hasta que este mundo se destruya. ¿Ama usted a Dios? ¿Ama usted a su prójimo? Yo quiero expresarle, no sé cómo ore usted para pedirle a Dios ayuda. Solo usted sabe cómo es usted, cómo son sus pensamientos, cómo son sus palabras, cómo son sus sentimientos. Solo usted lo sabe. El único que es testigo de lo que hay dentro de su corazón es Dios. Y yo no sé de qué manera, si es que usted reconoce que necesita ayuda de Dios, yo no sé cómo le pediría a Dios ayuda. Pero quiero expresarle a través de un coro cómo sería una oración para pedirle a Dios. Y si usted necesita pedirle al Señor, pues acompáñeme a orar. Puede pasar al altar. El asunto es que en esta oportunidad, en esta misericordia que Dios nos está dando hoy, tenemos ese privilegio de acudir a Dios y ponernos en paz y pedirle que nos ayude. Gloria a Dios. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti y solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo seas para mí. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor.
Haz que tu faz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Padre, enséñame a valorar mis días que son cortos, Señor. Quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado está. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Señor, te doy gracias, Padre Santo. ¿Cómo puedo, Señor, hacerle para darte lo mejor si no puedo hacer nada? Si siempre hago las cosas mal. Necesito tu Espíritu Santo en mi corazón. Necesito que tú, Señor, dirijas mi vida. Ayúdame. Ayúdame a entender lo que tú me enseñas. Ayúdame, Señor, a aprender como tú, Señor, a buscar, Señor, un corazón humilde, un corazón que se someta a los demás, un corazón que obedezca, un corazón que te busque. Señor, perdónanos, ayúdanos. Queremos, Señor, ser una iglesia de Dios, una iglesia santa, pero no podemos si tú no haces una obra de transformación en nosotros. Ayúdanos a ser sinceros, ayúdanos a pedirte perdón, ayúdanos a reconocer nuestras faltas, ayúdanos a pedir perdón y a perdonar las ofensas. Señor, necesitamos tu ayuda en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos. Necesitamos que nos cuides, que nos guardes de todo mal. Pero ¿cómo hacerlo, Señor? ¿Cómo pedírtelo si nos portamos mal? Si somos personas que no hacemos lo que tú nos mandas. Creemos que te hacemos un favor cuando damos una clase de escuela dominical o cuando predicamos tu palabra. Señor, perdónanos. Por favor, Espíritu Santo, te pido, Señor, ven, llénanos de ti, haz tu obra en nosotros. No podemos de otra manera, Señor. Lo reconocemos. ¿Cuántos intentos hemos hecho de hacer las cosas por nosotros mismos y siempre hemos fracasado?
Señor, te entregamos nuestro corazón. Nos humillamos delante de ti, Padre, y te pedimos ayuda. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te damos gracias por todo. Gracias por lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, de nuestras familias. Ayúdanos para llevar a donde quiera que vayamos a Cristo Jesús, y que tu Espíritu Santo no nos permita hacer nada incorrecto, ni de palabra, ni de hechos, ni de pensamiento. Señor, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.